José Arista, ministro de Economía, llama odiosa a periodista por preguntas sobre Petroperú. Visiblemente molesto, Arista respondió con evasivas y afirmó que no ha pasado nada respecto a la empresa estatal. Escuchemos los comentarios del ministro José Arista. Ministro, ¿qué pasó con Petroperú? ¿Es posible robarle un ratito? ¿Por qué es tan odiosa y hablando mentiras usted? ¿Qué ha pasado con Petroperú, ministro? ¿Por qué se le sigue dando más dinero si no es posible ya solventar una empresa en quiebra? Bueno, ustedes han escuchado las declaraciones del ministro. Uno es odioso porque les pregunta las verdades. Bien, comentarios bastante decepcionantes por parte del ministro de Economía, José Arista. Evidentemente, este gabinete no brilla por sus capacidades de comunicación. Otro comentario de José Arista. Dijo además en conferencia del Consejo de Ministros, aseguró que el 2024 ha sido un año espectacular para Perú. Ha vuelto por la senda del crecimiento. Vamos a ver lo que dijo José Arista. Quería comentarles en primer lugar los resultados de este año. Este año 2024 fue un año realmente espectacular para Perú. El año pasado, 2023, fue un año un poco complicado. Terminamos con una recesión de 0.6% negativo, ¿no? Es decir, el PBI en vez de crecer se achicó. Este año Perú ha vuelto por la senda del crecimiento. Hemos crecido, yo creo que 3.2 y algo más. Bien, escuchábamos entonces las declaraciones del ministro de Economía, el señor José Arista, sobre el crecimiento que ha tenido el Perú en este año 2024. Ahora sí está con nosotros Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros. Jorge, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, primero quiero otros comentarios acerca de las declaraciones del ministro de Economía, que como mencionaba, demuestra que este gabinete no tiene la habilidad de comunicaciones, no tiene la elocuencia necesaria para poder llevar las riendas de un gobierno bastante endeble, con apenas 3% de aprobación. Y se atreve el señor Arista a decirle odiosa a la periodista. Bueno, creo que más de un ministro ha, vamos a decir, ha derrapado, por usar una palabra, ¿ah? Usando términos que no corresponden realmente, ¿no? Creo que es muy lamentable porque una persona de Estado tiene el deber de, primero, expresarse apropiadamente. No tiene por qué faltar el respeto a nadie. Sí. Así la pregunta sea antipática, pero ese es el trabajo de uno, pues, saber tener la estabilidad emocional para no salirse de lo que es un cauce normal de comunicación. Sí. Ahora, el problema es que no solamente es la mala comunicación, es la mala gestión, diría yo, ¿no? Malo todo. En el conjunto, ¿no? En el conjunto. El conjunto empezando por la señora presidenta. Porque evidentemente cuando no hay... Por ejemplo, yo digo, ¿por qué ella tiene que siempre dar su discurso en ese tonito cachaciento? ¿No? Siempre, ¿Es parte de su estilo o es que le sale así porque o de tiene repente algo que alguien le ha decir? dicho que lo haga así, pero la verdad que es un error. Está mal asesorada la Porque señora. tiene que estar retando. A los demás no veo que tenga sentido eso, ¿no? Más bien, yo creo que la humildad es lo que lo más valioso. Sí. Cuando una gente peca de soberbia es un error. Y cuando peca de mala comunicación mezclada con mala gestión, pues es un desastre. Decía que este gabinete no brillaba por su elocuencia o comunicación, porque recientemente las declaraciones del ministro Morgan Quero también dejaron mucho que desear. El señor dijo, ¿no?, sobre el tema de los derechos humanos, que eran para personas y no para ratas. Sí, pues. Dijo de luego que no se refería, que entendió mal la pregunta. En el caso hipotético de que el señor esté diciendo la verdad, que el señor malinterpretó, no está en una posición de aprobación suficiente como para poder despotricar de esa manera. Parece como si están viviendo en otra realidad. Mira, yo creo que hay un... Este es el cambio de la política que se da en los últimos tiempos, ¿no? Antes, si un ministro tenía un cuestionamiento, sea real o no, lo que hacía era, pongo mi cargo a disposición, presento mi renuncia, no tengo nada que ver con esto, pero de todas maneras presento mi renuncia y me voy, porque meternos en un proceso judicial o declaratorio es malo, pernicioso para el gobierno, en su conjunto. Pero en los últimos años, la capacidad de renuncia no existe. ¿Qué ha pasado? No sé, la gente cree que te tiene que censurar para que te vayas, o sea, si te vas a palos o si no, no te vas, te quedas como si fuera un triunfo.
Y yo en mi experiencia política veo lo siguiente. Por ejemplo, un ministro que lo cuestiona, que lo interpelan, que le meten una moción de censura y gana el ministro por un puñadito de votos, que posiblemente se los consiguió en el Congreso con amistades, en fin. Pero ese hombre queda herido, ¿no? Ujú. Entonces, ¿ya es un activo para el gobierno? No, es una rémora, Claro. ¿no? Y para él mismo. Porque todo el tiempo se la pasa contra la pared cuidándose que no le dan otras cosas. Ujú. Y ese es un tema que cuando regrese, si es que regresa la buena política, Ujú. creo que regresarán las vocaciones de renuncia cuando sea Sí. necesario, etcétera, etcétera. Me parece que es fundamental. Ahora, si no hay vocación de renuncia, tampoco hay presión de renuncia por parte de la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué ha sucedido o cuál es la perspectiva que tú planteas? ¿Es ella que no tiene la capacidad de convocar a cuadros importantes o es que cuadros importantes no tienen interés de que se les Mira. relacione con Dina Boluarte? Yo creo que ella está en la misma condición de lo que estábamos hablando. O sea, no está en su esquema mental Ujú. la capacidad de renuncia, ni propia ni de terceros, en este caso los ministros. Por ejemplo, pongo un caso específico, ¿no? Pasa esto de Caliwarma. Sí, de Martini, nada. Claro. El señor De Martini, que no tiene ninguna responsabilidad penal en el tema, creo que eso hay que aclararlo. Una cosa es que es un funcionario, por ahí hace una barbaridad, Sí. no quiere decir que sea el ministro, ¿no? Pero el ministro tiene la responsabilidad política del tema, porque no cuidó, porque se le pasó por el costado, porque no se dio cuenta o simplemente por ignorar. Sí. Porque un ministro no puede ignorar, porque se supone que tiene que hacer su investigación propia, no es que la prensa se la tiene que destapar. Ujú. Entonces, yo creo que un caso como el señor Martini hubiera sido mucho más sano que él diga, bueno, yo no tengo ninguna responsabilidad penal directa, no sabía, pero asumo la responsabilidad política. Sí. Lo que pasa es que aquí también hay una confusión entre la responsabilidad penal y política, ¿no? O sea, a uno lo quieren meter de todas maneras a la olla y, Sí. y no es así. Pensará él que si es que acepta la renuncia, entonces van a perseguirlo penalmente. Y que como que está aceptando las cosas. Perseguido penalmente lo van a perseguir, más bien con mayor razón por quedarse de ministro. Claro. Eso es lo que no la ven, ¿te das cuenta? En cambio, si se retiran, ya se olvidaron de él, pasan al siguiente. Ujú. Pero a eso es lo que me refiero. El arte de la política es el arte de lo viable, ¿no? Ujú. Y lo viable implica concertaciones, ceder, conceder, aceptar, renunciar. Entonces, cuando se mueven estas variables bien, bueno, pasa lo que está pasando. O sea, la gente se empieza a hartar. Y encima, los cambios ministeriales han sido parches, ¿no? La señora Boluarte tuvo 2 oportunidades de hacer gabinetes de más amplia base. Hoy día ya más difícil, ¿no? Por supuesto. Pero perdió 2 oportunidades. Repitió ministro de Humala, de Vizcarra, y otros buenos. Yo no estoy, en lo personal no es contra nadie, pero digo, en su conjunto la cosa no está funcionando. El ministro Arista dice, hemos estado bajo cero, ahora creo que tenemos 3.2. Ojalá, ojalá. Pero si hubiéramos un gobierno de buena base, que dé confianza, ¿no? Que genere estabilidad, no tendríamos que estar en 3.2, deberíamos estar en 5 o 6. Sí. Ahora, Fácilmente, no lo digo porque yo soy economista, sino la experiencia me ha demostrado eso. Los emprendedores, los pequeños o grandes empresarios, las familias, sí. lo que necesitan es un clima de estabilidad para tomar sus decisiones. Me quiero comprar un terreno, no me lo compro porque no sé qué pasa, ¿no? Quiero comprar una carretilla de heladero, no sé. Quiero hacer una gran inversión en una mina, tampoco sé. Y lamentablemente ese miedo no se va a apaciguar porque tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. No, al revés. Y al contrario, porque si tenemos la amenaza de un candidato extremadamente radical, como podría ser un Antauro o un equivalente, nadie va a mandarse con comprar un terreno, una inversión, comprar carros. No sacas un crédito del banco, ni una cooperativa, ni nada. ¿Cierto? Entonces se produce una parálisis económica. Por eso yo digo, es muy importante en el futuro inmediato, el 26, ya estamos sobre el caballo, es muy importante que el pueblo vote a conciencia, entendiendo
que lo que el Perú necesita es un proceso no solamente de crecimiento, sino de desarrollo, que es un concepto superior al crecimiento económico, y con redistribución apropiada, ¿no? Vimos, lamentablemente, que en el año 2021, de manera democrática, al menos así se vio, que salió Pedro Castillo Lejí, una persona que no demostraba ser una persona con amplias capacidades, no tenía la solidez, la formación de un partido político con propuestas concretas, ni siquiera tenía una propuesta, sino que tenían un ideario. Y a pesar de eso ganó. ¿Eso qué dice de la población? Parece como si, a pesar de que hubiera voces razonables como la tuya que proponen o sugieren a la población una elección más informada, más educada para evitar una situación de peligro, de desequilibrio, de miedo que impide el crecimiento económico, apuestan por un discurso más contestatario, mucho más emocional. Como dicen, antisistema. ¿No Antisistema. ¿Cierto? Mientras el que más barbaridades habla, Exacto. ese es el que hay que respaldar. Bueno, yo espero que después de estos tremendos años, ¿no? 5 o 6 años de desorden, ¿no? La gente haya aprendido que ni la improvisación ni el aventurerismo traen buenos resultados, ¿no? Más bien al revés. Todo ha sido de bajada, bajada, bajada desde Humala, ¿no? Empezó una pendiente y seguimos bajando. Ojalá haya alguna recuperación económica, ojalá. Claro, después de APEC tiene que haber algo, después del puerto de Chancay tiene que haber algo, etcétera. Sí. Y eso implica una confianza de países, por ejemplo, como China, que meten más plata en minería y en otro tipo de actividades. Esperemos que otros países también reaccionen igualmente y no sea solamente flor de un día. Sí. Entonces, pero eso mucho depende de que venga el estadista de otro país o de un inversionista que viene y que le mire a los ojos a los gobernantes y que sepa, que sienta el factor confianza. A veces la relación interpersonal es fundamental en este tipo de cosas, ¿no? Ahora, el voto antisistema importa mucho, sobre todo con la percepción que se tiene acerca del gobierno saliente. Hay como un péndulo que va de izquierda a derecha, Claro. y yo soy antisistema si es que está a izquierda, soy de izquierda si va a la derecha. Para muchas personas, o para la izquierda, este no es un gobierno de izquierda, sino es un gobierno de derecha. Y para la derecha, bueno, no ha sido tan crítico del gobierno de Dina Boluarte, al menos no al comienzo, y ahora parece que se quiere lavar de las manos tirándolo de izquierda. ¿Cómo calificarías tú este gobierno? ¿Es digno de ser puesto en el espectro político o está en un plano distinto? Esto es como la primera fase y la segunda fase, ¿no es cierto? Claro. Una cosa así. Pero son lo mismo, ¿no? Y la prueba es que yo no creo que la señora Boluarte haya cambiado algunos preceptos que ella tenía y que los expresaba en la campaña. En la campaña ¿no es cierto? decía vamos a eliminar la clase media, Claro. ella se vestía como una mujer andina y ahora la vemos con un look más alejado, digamos, de lo rural y más cercano a lo urbano, ¿no? A lo superurbano. A lo ¿cierto? superurbano. Entonces, claro. Mira, yo creo que los conceptos de derecha e izquierda quedan ya un poco desfasados, ¿no? Claro, siempre servirán como Una base. alguna forma de referencia, ¿no? Pero hoy día lo que manda en el Perú y en el mundo es, ¿eres eficiente o no eres eficiente? ¿No? Porque si tú eres de izquierda y te crees muy progresista, pero eres un raterazo y no eres eficiente, no sirves para nada. ¿Cierto? Y si eres de ultraderecha y no entiendes el sentimiento del pueblo, también no te vale. Exacto. Hay que saber buscar, ni tan cerca que te queme, ni tan lejos que no alumbre, ¿no? Creo que puntos de equilibrio apropiados, sensatos. Por ejemplo, ¿quién va a discutir hoy por hoy que la estabilidad macroeconómica del país tiene que continuar? Ya, ese es digamos, la base del tema. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. No es un tema solo de constitución, ¿eh? Es un tema de gestión, porque con la misma constitución hemos ido de prosperidad al desastre. No ha cambiado la constitución. No ha cambiado. ¿No? Entonces, el tema está en las personas. Por eso, yo creo además, que cualquier partido que gane la elección del 26 tiene que tener la grandeza y la sabiduría de convocar a los mejores peruanos, sean de otros partidos o no lo sean. No le va a quedar otra al parecer, porque seguramente el próximo Congreso va a ser tan atomizado que quien gane las elecciones difícilmente tendrá una mayoría, ¿no? Contará con una minoría medianamente importante. Bueno, y ese es el arte de gobernar.
Yo he sido primer ministro con la bancada humanista mayoritaria y rabiosamente mayoritaria. Pero no obstante eso, uno sabía, ¿no?, manejar las cosas para que no te causaran daño, para decirlo de alguna manera. Ahora, pese a que había la intención de crear un incendio. ¿Cómo hacen los rojos? Pues crean, ellos dicen fogatas, ¿ya? Fogata, y después te generan todo. Ese término usaban, ¿ya? Es el término. Lo que pasa es que yo, enterado del tema, con nuestro equipo, neutralizábamos, aparecía algo, ¡pum!, lo atacábamos, lo neutralizamos, y el Perú seguía creciendo, mientras nosotros hacíamos esas cosas también. Sí, pues es lamentable cómo se busca desequilibrar justamente para capitalizar el caos, ¿no? Ahora, y hablando del Congreso, había otro tema también que ha sido crucial, ha sido determinante, ha sido tendencia sobre el Congreso, es esta presunta red de prostitución dentro del Congreso. Me duele mucho siquiera mencionarlo porque quiero creer que es algo alejado de la realidad, pero tenemos una nota preparada al respecto para escucharlo, para verla, aquellos que nos están siguiendo en las redes sociales. Una noticia que sacude los pasillos del Congreso. La trágica muerte de Andrea Vidal Gómez, una ex trabajadora parlamentaria que ha destapado lo que muchos temían. La presunta existencia de una red de prostitución operando bajo el manto de una de las instituciones más importantes del país. Esta señora la han matado porque sabía mucho y evidentemente creyendo que con su muerte se va a borrar todo, lo veo difícil. No hay crimen perfecto, eso se va a saber. Señorita, ¿cómo es que usted entró a trabajar acá al Congreso? ¿Usted conoce al señor Coqui Torres? ¿Cómo es que llegaste a trabajar en el Congreso? ¿Por qué no buscan mi CV para que vean cómo llegué a trabajar en el Congreso? Vidal Gómez, de tan solo 28 años, fue asesinada a tiros en un atentado mientras se trasladaba en taxi por el distrito de La Victoria. Más de 40 balazos acabaron con su vida y el chofer del vehículo murió en el acto. Hoy más que nunca, todo parece indicar que el ataque fue orquestado para silenciarla, luego que al parecer revelará detalles explosivos sobre las actividades ilícitas que presuntamente se llevaban a cabo en el Congreso. Persona que se atreve a mandar a asesinar a otra persona no es pues un enfermito, no es alguien que ha cometido un error en su vida o alguien que ha tratado a una mujer. Es alguien que tiene ya otro nivel de violencia. Si la justicia, ojalá que llegue a la verdad, comprueba que él es el autor intelectual, estamos hablando de la cabeza de una mafia. ¿Quiénes están detrás de este oscuro entramado? La red habría sido liderada por Jorge Torres Saravia, ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, quien, según denuncias periodísticas, se encargaba de reclutar mujeres para ser parte de esta red. A través de contratos ficticios, las mujeres eran registradas como secretarias, pero en realidad estaban siendo explotadas. El propio Torres Saravia, en un intento por defenderse, negó haber contratado directamente a las mujeres implicadas, pero las denuncias siguen lloviendo. Yo no los contrato directamente, les comento que lo hace Recursos Humanos. Ah, pero ¿no las conoce usted? Algunas sí, claro. Ya. ¿Cómo las conoce? ¿De dónde? Con una he trabajado en un despacho, a las demás recién las he conocido. ¿Usted sabe de algún otro trabajito que tengan aparte, extra, de repente nocturno o algo así? Ah, no, desconozco, ¿tú sabes? ¿No sabe nada? No. ¿Tú conoces? ¿No conoce? No, para nada. En el Congreso, lamentablemente, se ha convertido en los últimos tiempos en un mercado de trabajo. Eso no se puede ni permitir. ¿Quién protegía a Torres Saravia? El escándalo se amplifica por sus conexiones con figuras poderosas como el fundador de Alianza para el Progreso, César Acuña, y su secretario general, Luis Valdés. ¿Ellos acaso ya tenían conocimiento de lo que ocurría dentro del Congreso? ¿Hasta dónde llega esta red? Con 47 congresistas o 50 con juicios, es difícil que salgan a decir algo, ¿no? Yo creo que es una pena que el Congreso no se haya pronunciado, ni nadie se haya pronunciado, porque esto es una cosa muy grave. No creo que sea la primera vez que pasa, pero sí es muy grave y estamos hablando de una cosa generalizada. Me pregunto, ¿dónde está el presidente del Congreso? ¿Dónde está Lady Camones para defender a las mujeres en el Perú? ¿Dónde está la Comisión de Ética? ¿Se habla acaso de una red que operaba bajo la protección de la mesa directiva del Congreso?
¿El Palacio Legislativo estaría cubriendo una red de prostitución? ¿Qué responsabilidades tienen los líderes políticos en este escándalo? Un caso tan oscuro como este no puede quedar en el olvido. Veíamos entonces esta nota preocupante, ¿no?, acerca del fallecimiento de esta señorita, la señorita Andrea Vidal, fallecida recientemente en una situación bastante complicada y que deja muchas preguntas más que respuestas. Estamos conversando con Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros. Jorge, ¿cómo es? No quiero caer en el generalismo en el que muchas veces se cae en algunos medios de comunicación de decir todos los congresistas, todos los políticos son una porquería, el Congreso es una porquería. No. Pero esto definitivamente preocupa bastante, porque si es cierto lo que se dice o lo que se sospecha, estaríamos hablando de una red de prostitución dentro del Congreso. Claro. En primer lugar es penoso, efectivamente, y no debemos comprender al Congreso como tal, sí, sino a los responsables que tienen que ver con esto. Y por lo menos hasta ahora hay un nombre. Sí. Un nombre penosamente también vinculado a un partido. Sí, el señor Jorge Torres Sarabia, vinculado de alguna manera con APP, ¿no? Así es. Entonces, pero ahí no han dicho nada, ¿no? O sea, y yo por lo poco que he visto, pero este sujeto está fugado, no ha habido en este momento, tengo entendido. Y si uno ve los rasgos, te puedes dar cuenta que por lo menos está asustado, ¿no? Sí. Me da la impresión, Jorge, a ver, corrígeme si me equivoco, tú que tienes más conocimiento de causa, más experiencia en materia parlamentaria, que están tan ensimismados en ensanchar su bancada o en cuidar la cantidad de personas que componen la bancada, que muchas veces los partidos políticos prefieren el número antes que el honor, antes que purgar a aquellos que deben ser purgados. Sí, más, suban a como les dé la gana realmente, y dando más y más puestos, ¿no? Ahí lo que decía Vitocho es cierto, pues, o sea, se ha convertido en una fábrica de empleos, ¿no? No puede ser, ¿no? Entonces, se va este Congreso, empieza, y los que están adentro ya no se quieren mover para nada. Exigen estabilidad laboral cuando ellos han entrado de la mano de un parlamentario, y si entran con uno, se van con ese, ¿no? Pero no, aquí se han acostumbrado a quedarse sí, a fondo, ¿no? Sí. No, eso. Ahora, el tema es que esto, entiendo que el Ministerio Público ha abierto una investigación. Entonces, si hubiera un nexo entre el asesinato de esta señorita, uno tendría que pensar, ¿cuál es ese nexo? ¿Por qué tenían que matarla? Esta podía decir, oye, los parlamentarios A, B, C estaban metidos en esto, alguien era el dueño del negocio, que otros están comprometidos. Y yo supongo que si la cosa es mafiosa, es altamente probable que a algunos les facilitan un encuentro de este tipo y lo filman. Ajá, para la extorsión. Para la extorsión posterior. Sí. ¿No? Entonces, ya veremos qué es lo que pasa en el futuro. Ya pero eso puede suceder. Sí, ¿no? Pues. No es ajeno ni extraño en el Perú, ¿no? Que te induzcan al delito y te graben delinquiendo. Lamentablemente. ¿No? Nos queda poco tiempo, Jorge, pero así brevemente quiero tu apreciación acerca de lo que se ha dado a conocer en los últimos días, que se va a hacer público el acuerdo de colaboración entre la Fiscalía y Odebrecht. ¿Qué podemos esperar? Es una buena noticia, me imagino. Mira, me parece correcto porque, para empezar, creo que ya los efectos del proceso ya han surtido con resultados, ¿no es cierto? Ya no creo que el secretismo valga a estas alturas. Pudo tener una validez al principio, ¿no? Pudo tener. Sí. Pero también debió tener un mecanismo de supervisión, si tú quieres, secreto. Supongamos la Contraloría, ¿no es cierto? Pero no, ni eso, solamente lo conocían 2 personas o 3 en el Perú. No lo sabían ni siquiera los fiscales de la Nación, ni siquiera el presidente de la Corte Suprema. Entonces era Vela y de Domingo Pérez y la jueza que lo aprobó. Nadie más. Nadie más. Entonces, mira, exigen transparencia para todo, ¿no?
Excepto para esto. Excepto para eso y para las ONGs. Para las ONGs. ¿No? Que no les gusta, que piden transparencia para todo el mundo, pero menos para ellos. Cero balas, Sí. ¿no? Bueno. Ahora, antes de irme, Sí, permíteme, adelante. quiero decir una cosa que me parece importante. Yo he sido alcalde de Barranco. Me duele que ese puente se haya quedado colgado ahí, Es lamentable. ¿no? Con poco expertise administrativo como para resolver un problema. Sí. Si ya tenía un grado de avance importante, te arreglas con la constructora y terminas. Pero no dejas la grúa plantada ahí, una vía fundamental para mi distrito, y para Miraflores también, y para todo Lima, es Sí. la subida de Armendáriz, Definitivamente. ¿no es cierto? Entonces, el daño que ha causado y que va a seguir causando, porque no veo que la grúa la muevan en un tornillo, ¿no? Esta Navidad, este año nuevo, es increíble. Entonces, elevo mi voz de protesta y vamos a ver qué medidas se pueden tomar. Ojalá que se tome alguna medida. Porque la verdad es que es impresionante cómo la negligencia de este puente, además, yo no sé si un arquitecto habrá opinado, ¿eh? Pero francamente no tiene nada que ver con el entorno. Sí. ¿no? Es horrible y encima lo pintan de azul. Bueno, ojalá que haya una solución porque definitivamente el tráfico que genera es lo que menos necesitan los limeños ahora y sobre todo en vísperas de Navidad, donde el tráfico aumenta superlativamente. Estuvimos conversando con el doctor Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros de Perú. Jorge, siempre prudente y interesante conversar contigo. Muchas gracias.